Estaban bendecidos con toda bendición. Te saluda el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor, aquí en Buenos Aires, Argentina. Le damos gracias a Dios por estar en esta tarde-noche en la iglesia y estamos transmitiendo en vivo por medio de Facebook, ¿sí? Y en esta tarde queremos compartir una palabra que está titulada La ley y la gracia no se mezclan. Amén. La ley y la gracia no se mezclan. Yo sé que muchas veces para las personas es muy difícil, aún para nosotros, no traer a memoria la ley de Moisés, porque todo lo que nos han enseñado o nos habían enseñado era justamente en base a la ley de Moisés. Por eso a muchas personas yo sé que les cuesta desarraigarse de la mente la ley de Moisés. Y la ley de Moisés representa el antiguo pacto. La ley de Moisés representa las obras de la ley, justamente las obras, todo lo que tiene que ver con hacer, con obras, con esfuerzo humano, con comportamiento, con reglas, con normas, con estándares, con estatutos y con ordenanzas. La ley de Moisés era muy rigurosa, era muy dura. La ley de Moisés era muy fuerte. Aún hasta el día de hoy, muchas personas practican esto, practican la vida en la ley. ¿Qué practican muchas personas? La vida en la ley. ¿Qué quiere decir esto, pastor? A diferencia de la gracia en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Entonces nosotros ahora vivimos por medio de la fe. Cristo vive en mí, Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. Y ahora no es que vivo por medio de la ley, sino por medio del Espíritu, ¿sí? Aquí es donde comienza la vida en el Espíritu, que nada tiene que ver con lo que yo pueda hacer o con lo que yo sepa, ¿sí? O con lo externo, ¿no? Estamos acostumbrados a que todo lo externo nos haga tener sentires a nosotros o sensaciones. Mucha gente vive por lo externo, por lo que ve, salen a buscar lo material, ¿no? Pero esto nada tiene que ver con la vida en el Espíritu, nada tiene que ver con la vida en la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ver justamente todo con el Espíritu, porque Dios, ¿sí? Dios, por medio de Moisés, dio la ley. O sea que Moisés no tiene nada que ver. Él cumplió lo que Dios le mandó a hacer, que fue dar la ley. Pero la ley terminó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahí terminó la ley, porque dice en Romanos que el fin de la ley es Cristo, ¿sí? Cristo, cuando caminó aquí en la tierra, en el cuerpo físico, Jesús mismo, caminando en la tierra, Él cumplió con toda la ley. Siendo tan dura, siendo tan rigurosa, Él cumplió con toda la ley. Pero fíjense en que Jesús iba creciendo en gracia y manifestaba la gracia de Dios, y Él no exigía
a otros a que cumplan la ley, ni tampoco juzgado. Pero Dios encerró todo por medio de ese sacrificio de Cristo. Él, al cumplir la ley, a darse como ofrenda agradable, acepta al Señor, ahora somos siervos de Dios, somos pueblo de Dios, como dice la Escritura, somos pueblo adquirido por Dios. Y ahora, por medio de la fe, Cristo vive en mí y vivimos en el Espíritu, vivimos en la gracia de Dios y no por las obras de la ley, no por los mandamientos. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Mateo 16, 5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni aún acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Que entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina de los fariseos era basada en la ley, ¿sí? Era basada en la ley. El fundamento de los fariseos estaba basada en la ley y todo lo que tiene que ver con lo externo, ¿sí? Ellos se vestían con túnicas blancas, llamativas, y oraban en las esquinas y en las plazas y decían, nosotros estamos ayunando y somos espirituales, ¿no? Y hacían una serie de cosas. Entonces el pueblo decía, este es espiritual, ¿no? Porque ayuna o porque hace ciertas cosas, ¿no? Como se muestran muchos hoy por hoy, ¿no? Entonces los fariseos y los saduceos tenían esta doctrina, la doctrina de la ley, que era por medio de las obras, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con el hacer, ¿sí? Entonces Jesús le dice a sus discípulos, guárdense de esa doctrina, guárdense de los fariseos, guárdense de los saduceos, guárdense de la doctrina de ellos, porque la doctrina de ellos tiene todo que ver con lo externo, ¿sí? Con lo que yo puedo hacer, con lo que sé, con lo que conozco y con la ley de Moisés. Entonces Jesús, vemos aquí como Él nos dice, guárdense en oración, guárdense en un montón de cosas, sino dice guárdense, entre otras palabras, de las malas enseñanzas, guárdense de las malas doctrinas, guárdense de los que guardan la ley, ¿sí? Porque Cristo vino Él a cumplir toda la ley, la cumplió, y ahora después de la cruz, mucho después de esto, después de la cruz, ya
no hay ley para los que son del Espíritu. Para los que son del Espíritu no hay ley. Y fíjense cómo Dios encapsuló, podemos decir, encerró todo en nuestro espíritu, todo por medio del Espíritu, y por esa vía, por la vía del Espíritu, es que andamos, es que vivimos y es que somos. Por medio de la fe, por medio de creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por medio de esa fe es que podemos vivir en el Espíritu, y no por los mandamientos, y no por las obras, y no por lo que nosotros podemos hacer o podemos llegar a hacer. El ser humano, las personas, nosotros muchas veces nos ponemos mal cuando no llegamos a hacer, cuando no nos da el tiempo para hacer todas las cosas que no podemos hacer, o planeamos hacer cosas, luego no se dan o no sale como pensamos. Pero nosotros nos podemos poner mal, pero Dios no se pone mal, porque Dios se maneja todo por medio de el Espíritu, ¿sí? Dios se maneja todo por medio del Espíritu, todo por medio de la fe. Dios está sentado, ¿sí? Nos está golpeando la cabeza contra la pared, pensando qué va a pasar. Los que son del Espíritu, dice que son guiados. Fíjense que en el Espíritu de nosotros, por medio del Espíritu Santo, Dios puso todo ahí. En el Espíritu, ¿qué tenemos? La paz, el gozo, ¿no? La alegría en el Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu tenemos, ¿qué más? La fe, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu que encierra todos los frutos en uno solo. Todo Dios lo pone en el Espíritu. Entonces ya no somos cuerpo nada más, no somos mente nada más. Vieron que hay religiones que hacen ellos meditación. ¿Para qué hacen esa meditación? Porque ellos creen que por medio de la meditación se van a sanar, ¿sí? Y ellos creen, ¿sí? Hay una religión que ellos creen que haciendo una meditación ponen su mente en blanco y ellos se van a sanar. Eso es lo que creen ellos. Y creen que ellos sanan su cuerpo físico por medio de la meditación. Pero nosotros no somos mente nada más, no somos cuerpo nada más. Dios puso su Espíritu Santo adentro nuestro, y por medio del Espíritu es que vivimos y andamos y somos. Y esa es la gracia de Dios, y esa es la gracia que tenemos. No confiamos en nuestra fuerza, no confiamos en nuestro dinero, no confiamos en las cosas que tenemos, sino que confiamos en Dios. Ahora, muy bien, todo lo que tenemos lo usamos para predicar la palabra de Dios, porque como dijo Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito de Dios. O sea que las cosas están para ayudarte a bien. Si bien hay muchas personas que todavía tienen ley o todavía no tienen el conocimiento de la gracia de Dios, y que Dios redimió todo por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que todo lo podemos usar para bien. Vos podés comer para bien, podés comer para estar bien, podés usar algo para la obra. Claro que sí. Algunos dicen, tienen la mente, ¿no? En la mente todavía tienen ley. Muchos dicen, yo no voy a ofrendar o no voy a diezmar porque me va a faltar. Otros dicen, yo no voy a ofrendar, no voy a diezmar, no voy a dar
plata a la iglesia, pero sí voy a comprar una lamparita, sí voy a comprar un enchufe, sí voy a hacer algo. Yo les digo, bueno, si usted quiere, hacerlo de esa manera, hágalo. A mí no me molesta. Pero algunos dicen, y después te dicen, pero yo quiero cumplir con la ley. Te dicen, ¿no? Quiero cumplir con la ley. Pero todavía le cuesta redimir, ¿no? Cristo redimió todo por medio de lo que hizo en la cruz del Calvario, pero todavía en la mente vemos como hay ley, todavía en la mente, en el carácter, vemos como todavía hay ley y le cuesta a la gente recibir la gracia de Dios y por medio de tú recibir la gracia de Dios es limpia tu conciencia, es limpia tu mente y puedes pensar en el bien, puedes pensar bien y no pensar mal. ¿Qué significa pensar mal, Pastor Javier? Tú con el mismo dinero puedes comprar un medicamento para ayudar a alguien, o con el mismo medicamento puedes comprar un arma para matar a alguien. Entonces ahí vemos cómo está, ¿no? La mente del ser humano. Entonces dice que Cristo ya redimió todo en la cruz del Calvario, pero vemos como todavía hay ley en la mente de los hombres, ¿no? Y por eso es muy importante no mezclar los pactos, ¿sí? Algunos me dicen, pero pastor, no puedo, pero yo un poquito, no puedo. Aquí que dice que un poco de levadura, ¿no? Dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? ¿La levadura para qué es? Para que vos te infles, te agrandes, ¿no? Como le decimos acá en Argentina, te agrandaste, ¿no? Hay algunos que dicen la Coca-Cola, ¿no? Que toman la Coca-Cola, ¿no? Parece, y salen a predicar, ¿no? Que estás agrandado, ¿no? Estás agrandado, ¿no? Tomaste Coca-Cola, que estás agrandado. Y la ley es así, la ley hace de que juzguemos, de que condenemos, aún sin querer. Pero la ley hace que señalemos, que condenemos, que juzguemos. Yo creo que Jesús tenía esa gracia, ¿no? Él podía predicar y donde él estaba, ahí rodeado de gente, podía haber gente quizás con tatuaje, con arito, otro, ¿no? Con distintas cosas, pero él no estaba señalando, él hacía lo que tenía que hacer y los milagros ocurrían, pero él no estaba todo el tiempo señalando con la ley los que no cumplían con la ley. Acepción de personas. Claro, él usaba la ley para lo que vino. O sea, Cristo mostraba la ley porque él vino a cumplir la ley. Pero Cristo mostraba la ley, Jesús mostraba la ley para que las personas vean sus errores. Y para eso vino la ley de Moisés, para que nosotros veamos nuestros errores. Para eso vino. Pero la ley no nos puede hacer justos, la ley no nos puede justificar, la ley no nos puede redimir, porque en la ley justamente es solamente letras, solamente tablas. La ley es solamente algo simbólico, pero la ley no hace nada, no pudo hacer nada. Imagínense, Adán en el huerto del Edén no pudo cumplir un mandamiento que Dios le dio. Luego Dios por medio de Moisés da 10 mandamientos. Tampoco el hombre pudo cumplir.
esos 10 mandamientos. Entonces Jesús vino para terminar con la ley, para cumplir la ley y terminar la ley por medio de Él, por medio de Cristo. Dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La levadura es la doctrina de los fariseos, de los saduceos, y es lo que dijo Jesús, ¿no? Que nos guardemos de esto, que nos guardemos de la levadura. ¿Por qué? Porque tú al tener ley, al tener levadura, al tener el conocimiento, hace que muchas veces juzguemos, condenemos, señalemos a otro, no les demos la oportunidad a otros de poder recibir esta gracia. Y muchas veces somos como los fariseos, somos como los saduceos, que dice que ellos mostraban en público, se hacían ver ellos. Pero ¿cómo eran en el privado? ¿Cómo eran en el secreto? ¿Cómo los veía Jesús a ellos? ¿Cómo el Señor veía sus mentes? Y decía, yo sé lo que piensan, decía. Yo sé lo que piensan. Piensan que cómo estoy vestido, o lo que como, lo que hago. Pero esto no tiene nada que ver. Las cosas de Dios no tienen nada que ver ni cómo te vistas, ni lo que comas, ni si cumpliste o no. Para Dios nunca vas a dejar de ser su hijo, su hija. Nunca vas a dejar de ser un instrumento para Dios. Nunca vas a dejar de ser un siervo de Dios. Para Dios siempre vas a calificar. Y yo digo que la gracia de Dios es para la gente humilde. La gracia de Dios es para la gente humilde. ¿Por qué digo esto? Porque el orgulloso, ¿qué hace? Rechaza la gracia. El orgulloso dice, no, a mí no me vengas con eso. Pero en realidad se viste de humildad, se viste de fariseo. Pero en realidad en su corazón es orgulloso. Porque si fuese humilde, aceptaría la gracia. Diría así, ¿sabes? Yo muchas veces meto la pata y necesito la gracia de Dios. Pero dice, no, yo no la necesito. Pero se viste de humildad, se viste de fariseo, pero en su corazón está orgulloso. En su corazón no quiere aceptar la gracia de Dios. En su corazón no quiere aceptar el sacrificio de Cristo. Entonces, por fuera son fariseos, son saduceos. Por fuera todos somos predicadores, todos somos pastores y demás. Pero ¿cómo somos en realidad? ¿Cómo somos en nuestro corazón? Por eso Jesús decía, ¿no? Fíjense, en Mateo 15 Jesús enseña que no es lo de adentro lo que contamina al hombre, no es lo que tú comes, sino lo de afuera. Y después continúa con esta enseñanza, ¿no? Con esta palabra que tiene que ver con la levadura, ¿no? Entonces el humilde reconoce que necesita la gracia de Dios. Y el orgulloso se viste de religión, se viste de ley y rechaza la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué digo que los pactos no los podemos mezclar? Porque los pactos es esa levadura que nosotros, usándola mal, si ponemos un poquito de levadura en la gracia, va a comenzar a nosotros querer pensar en la mente que es por lo que nosotros hacemos, o porque no, es por mi inteligencia, es por lo que yo sé, es por mis amigos, ¿no? ¿Ves lo que yo he logrado? Esta, no sé, algunos pongámosle, ¿no? Esta mansión que yo logré es por mis amigos, es por mis contactos, es por mi fuerza, es por mi conocimiento, es por lo que yo estudié. ¿Cuánta gente hay que tiene buenos títulos en la casa colgados, pero no tienen trabajo?
están sin ejercer, hay muchos abogados, muchos arquitectos, muchos profesionales que están sin poder usar el conocimiento, todo lo que estudiaron. ¿Por qué? Porque Dios permite esto para avergonzar muchas veces a los sabios, para que nosotros sepamos que no es por esa vía, por la vía del conocimiento, por la vía de nuestra fuerza, sino por la vía del Espíritu, ¿no? Por medio del Espíritu, por medio de la fe. Fíjense que Abraham, en el tiempo de Abraham no conoció la ley. En el tiempo de Abraham todavía no estaba la ley vino después, ¿no? Pero Abraham no tenía Biblia, jamás leyó un versículo, no conocía todo lo que conocemos nosotros. Sin embargo, dice la Escritura que Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea que Abraham, por medio de la fe, por medio del Espíritu, por medio de la fe, él recibió todo lo bueno de Dios, por medio de creerle a Dios. Entonces, ¿qué me quiere decir, Pastor Javier, en esta noche? Que creer es más que hacer. Creerle a Dios es más que hacer. Creerle a Dios, sí amigo, sí amiga. Creerle a Dios es más que orar. Creerle a Dios es más que ayunar. Creerle a Dios es más que cualquier otra cosa. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús, recuerden, ¿no? Cuando murió Lázaro, Jesús se acerca a Marta y ¿qué le dice? Marta, 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 Marta. ¿No? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No? Entonces muchas veces viene el Señor con esa palabra, ¿no? Con esa voz, ¿no? A decirnos, no es por lo que tú ores, no es por tu entrega, no es por tu ayuno, no es por tu oración, es por medio de creerle lo que Cristo hizo una vez y para siempre. Dice que Él quitó el pecado que estaba delante de nosotros. Él lo quitó. Él quitó el pecado que estaba delante de nosotros. Él quitó la ley de Moisés, ¿no? Lo que Moisés no pudo hacer en la carne, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué quiso hacer Moisés en la carne? Romper las tablas, ¿no? Moisés agarró y hizo como Javier, ¿no? Así, ¡pah! Rompió la ley y no, ¿y qué le dijo Dios a Moisés? Anda a escribirla de vuelta, una por una, porque las primeras tablas que Dios le dio a Moisés, las escribió Dios. Las escribió Dios, dice que Dios le dio la ley. Dios le dio. La segunda tabla, anda a escribirla vos. Una letra por letra, tallando la piedra. Ahora vas a saber lo que es bueno. Y era Moisés. Y Moisés, ¿ves cómo Dios te va, ¿no? Y esa es la ley. La ley, ¿qué hace la ley? La ley te va dando y dando hasta que vos aprendas, como dice, ¿no? Y te va a pasar por la experiencia, pero no tenemos que vivir así, no tenemos que vivir por la experiencia, por el dolor, por el sufrimiento. Y yo creo que hay dos evangelios, ¿no? El evangelio de la ley, decía Pablo que el evangelio de la ley era el de la circuncisión, ¿no? ¿Qué era la circuncisión? No me haga explicarlo ahora. Y está el evangelio de la gracia. Pablo predicaba el evangelio de la gracia. Se le fue revelado a Pablo el evangelio de la gracia y decía Pablo, no es por obras, sino por creer, porque si todo aquel que confesara que Jesús es el Señor, será salvo. Entonces Pablo resumía todo en una, ¿no? Que muchas veces nosotros hemos ¿no? En la época de los 90, ¿no? Que se hacía mucho evangelismo, le hacíamos confesar a la persona, porque nosotros pensábamos que si la persona hablaba, ¿no? Confesaba con la boca, se la salva, ¿no? Era por creer
creerle a Dios, ¿no? Por creer. Porque muchos hablan, pero creerle a Dios es otra cosa. Creerle a Dios es otra cosa. Y nosotros no nos esforzábamos para predicarle a la gente y dale, confesar, hablar un poco más, le pisábamos el pie, ¿no? Para que hable y diga confesar. Pero no basta solo con hablar, ¿no? Porque hablar cualquiera habla, ¿no? En público cualquiera habla, en público cualquiera es un orador, en público cualquiera es, como dice acá, un fariseo, ¿no? Pero en privado, ¿no? Le creemos a Dios, en privado estamos con la mente de Cristo, como dice, ¿no? Estamos en la gracia de Dios, o todavía tenemos un poco de levadura, todavía queremos, Pastor Javier, pero no puedo poner un poquito nomás, yo quiero, no puedo yo pensar como Jeremías, no puedo, mire qué lindo salmo, yo no puedo, pero eso te coloca en el antiguo pacto, eso te coloca bajo la ley de Moisés. ¿Y qué hace esto si no tiene nada de malo? ¿Por qué yo no puedo hacer un poquito de esto? Porque ahí estaríamos rechazando la cruz de Cristo, menospreciando la cruz de Cristo, menospreciando estaríamos el esfuerzo, el sacrificio que Cristo hizo, ¿no? Ahí estaríamos nosotros rechazando la gracia de Dios. Entonces, estar bajo el nuevo pacto de la gracia te coloca en el lugar correcto. Estar bajo el pacto de la gracia de Dios te coloca en el lugar de la bendición, ¿no? Recuerdan que antes que quería la bendición, ¿qué tenía que hacer? Siempre tenía que hacer algo. Vos querías la bendición, tenías que ir para acá. No, que allá enseñan el quíntuple, que allá enseñan la unción. Siempre la bendición tenías que ir a buscarla. Ahora nosotros, al creer en la gracia de Dios, creemos que la bendición ¿a dónde está? Adentro nuestro. Adentro nuestro. Está metida adentro. Cuando tú le pides a Dios bendición, te dice, ya está, ya te la di, por medio de Jesucristo, ¿no? Ya está adentro nuestro. Ahora, la ley es todo lo contrario, es por obra. El pastor Leo había hecho una lista, hizo como las tablas, hizo una lista, el pastor Leo hizo de un lado la gracia y del otro lado la ley, ¿no? Y decía, ¿cómo decía? La ley era por obras, ¿no? Y en la gracia por fe. ¿Qué más decía? La ley por obras, ¿qué más? En la carne y de este lado, En el espíritu, ¿no? Y así hice una lista, ¿no? No era imaginaria, ¿no? Esto es por medio de la fe. No la ven porque es por medio de la fe. Pero ¿ves? La fe es el creer, ¿no? Algunos dicen que se sienten impacientes porque en la ley era todo lo que nosotros hacíamos o podíamos hacer, y en la gracia ¿no? descansamos en lo que Cristo hizo. En la gracia ya todo lo hizo Él, no es por nuestras obras, sino por las obras de lo que Él hizo en la cruz, por la obra terminada en la cruz del Calvario. Entonces, no es por nuestra obra, no es por nuestro sacrificio, no es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo. Y la gracia, siempre la gracia exalta la obra terminada de Cristo. Así que, amigos, te dejo con esta enseñanza en el día de hoy, y acuérdate de que la ley y la gracia no se mezclan. ¿Por qué? Porque estaríamos mezclando los pactos, el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí y el pacto de la gracia que el mismo Señor Jesús, ¿no? Dice que la noche que fue entregado tomó pan y levantó la copa, ¿no? Y dijo, esta es mi sangre
¿no? Señal del nuevo pacto en mi sangre. Y esa es la gracia que tenemos, esa es la gracia de Dios. Así que amigos, bendecidos con toda bendición, nos vemos el martes, 20 horas aquí en Avenida Pedro Díaz 43 y el día miércoles, 20 horas por medio de la radio, Devolviendo Vida y el Facebook también. Chau, chau, bendecidos con toda bendición.